Buenas tardes, estimados participantes. En este tercer video veremos el tema de los indicadores y los medios de verificación. Un indicador es una herramienta que permite medir el avance en el logro de los objetivos y que proporciona información para monitorear y evaluar los resultados del programa. En el caso de la matriz de marco lógico, se busca establecer indicadores que midan el desempeño y el resultado, a partir de los cuales se monitorea y evalúa el desarrollo de la intervención durante su ejecución. La evaluación del desempeño se asocia al juicio que se realiza una vez que culmina la acción o la intervención. Busca responder interrogantes claves sobre cómo se ha realizado la intervención, si se han cumplido los objetivos, concretamente la medida en que estos han sido cumplidos, el nivel de satisfacción de la población objetivo, entre otras. En suma, se busca evaluar qué tan aceptable ha sido el desempeño de determinado organismo público con el objetivo de tomar las acciones necesarias para perfeccionar la gestión. Es importante también destacar que los indicadores de la matriz de marco lógico responden en su definición a la naturaleza de cada uno de sus niveles, de acuerdo al nivel de actividades, componentes, propósito y fin, como se muestra en el siguiente esquema. En el fin, se mide la contribución del programa a la solución de un problema de desarrollo, a la consecución del objetivo estratégico de la dependencia o entidad, o a la mejora de largo plazo en las condiciones de los beneficiarios. Por lo general, este resultado, conocido como el impacto que tiene el programa o proyecto, solo puede ser observado en el largo plazo. En el propósito, se mide el cambio generado por el programa en la población objetivo. Por lo general, este resultado puede ser medido en el mediano plazo. En los componentes se mide la provisión de los bienes o servicios por parte del programa. Debe considerarse al menos un indicador para cada componente y pueden medirse con mayor frecuencia de manera mensual, trimestral, semestral o anual. En las actividades se miden los procesos que se llevan a cabo para producir los componentes. Su medición puede hacerse con una periodicidad menor que la de los indicadores de los otros niveles de objetivos. Y aquí estamos viendo todos los niveles de la MIR, pero de manera horizontal. Los insumos, de hecho, se están incorporando en este esquema, que no es otra cosa que todos los recursos que tenemos, financieros, humanos y materiales, para poder generar los bienes y servicios. Las actividades son las tareas que se emprenden para transformar los insumos en productos. Y los productos son todos los bienes y servicios que va a generar el proyecto. Los efectos intermedios de los productos en los beneficiarios, aquí lo están marcando como resultados y es lo que se conoce en la MIR como el propósito. Y a nivel más largo están las mejoras en las condiciones de los beneficiarios. Aquí también se está marcando, si ustedes ven del lado izquierdo, debajo de todos estos niveles, la eficiencia y del lado derecho la eficacia. Son el tipo de indicadores que se utilizan en estos diferentes niveles. También se incluyen algunos ejemplos de indicadores que se pueden usar de acuerdo al nivel. Por ejemplo, para medir los insumos se puede llevar un recuento del monto de los recursos que están presupuestados. En cuanto a las actividades, se puede llevar al registro de los acuerdos con los municipios para asegurar ofertas de centros de salud en barrios pobres. En cuanto a los componentes, que en este caso están marcados como productos, el indicador es el número de suplementos nutricionales que reciben los niños de hogares pobres. Y a nivel propósito se puede contar con un indicador como el de mayor cobertura de los programas de apoyo nutricional. El indicador al nivel de fin sería la medición de la disminución de la desnutrición crónica de la población infantil pobre. Más adelante veremos otros ejemplos que espero les ayuden para tener más claro este tema de los indicadores.
Para valorar si el tipo de información que provee un indicador es útil para una correcta medición del nivel de objetivo al cual se encuentra asociado, se puede usar de referencia esta tabla donde se observa qué mide cada indicador de acuerdo al nivel de la MIR. En la imagen anterior, aunque yo estaba referenciando a cada uno de los niveles de la MIR, en realidad es un enfoque sistémico que también nos ayuda para ver el tipo de proceso que se lleva a cabo y que sirve de utilidad para presentar los indicadores. Sin embargo, es más importante que ustedes tengan claro la MIR de esta manera, de manera vertical, y el tipo de indicadores de acuerdo a la dimensión que se pueden usar. Por ejemplo, a nivel de fin, podemos usar los indicadores de eficacia. Y aunque sea redundante, si quiero otra vez enfatizar cuál es la característica o qué es lo que pretende medir el indicador a este nivel. Los indicadores de fin miden la contribución del proyecto al logro de objetivos de desarrollo superior y van a mediano y largo plazo. A nivel propósito, lo que se mide es el resultado que se obtiene con el proyecto después de que se ha resuelto la situación problemática que dio pie a su diseño. Y se pueden utilizar indicadores de eficacia o de eficiencia. En cuanto a los componentes, aquí se mide las características de los bienes o servicios que se proveen mediante el proyecto, su cobertura, el grado de focalización, así como la satisfacción de los beneficiarios. Por ende, el tipo de indicadores pueden ser de eficacia, de eficiencia, de calidad o de economía. En el nivel de actividades, lo que se mide es la programación de las tareas que se llevan a cabo. Los indicadores pueden ser de costo, puede ser un cronograma o puede ser la medición de las actividades que se llevan a cabo. En esta tabla que aparece en sus pantallas se muestra un ejemplo de los tipos de indicadores que se utilizan para cada nivel de la MIR y se señala su dimensión. Entonces, aquí tenemos a nivel de fin, el fin es contribuir a la formación de profesionistas calificados en el país mediante el incremento de la tasa de eficiencia terminal de los alumnos de la Facultad de Ingeniería. El indicador que se propone es la tasa de titulación a nivel licenciatura en México. ¿Por qué se pone en México? Porque estos indicadores son a nivel, acuérdense, regional, nacional o incluso a nivel internacional, y este indicador es uno de dimensión de eficacia. Los indicadores se establecen como una relación entre dos variables, una de las cuales se refiere a los objetivos alcanzados por el programa, mientras que la otra señala el marco de referencia contra el cual se compara el desempeño del programa. Las variables pueden ser de tipo cuantitativo, es decir, que se pueden medir numéricamente, o cualitativo, es decir, que están expresadas en términos calificativos. Sin embargo, para el cálculo de los indicadores, las variables cualitativas deben ser convertidas a una escala cuantitativa. Por ejemplo, para medir la opinión acerca del servicio otorgado por un funcionario de ventanilla, se podría elaborar un cuestionario en el que los usuarios indiquen si el servicio fue excelente, bueno, regular, malo o muy malo. Luego, se convertirá esta información en una escala cuantitativa en la que se asigna un valor, 1 a muy malo, 2 a malo y así en lo sucesivo, de tal forma que se podrá obtener el promedio de todas las opiniones y, por lo tanto, un indicador que dé información cuantitativa. De acuerdo con el Coneval, es recomendable seguir las siguientes etapas para definir los indicadores. Primero, identificar los factores relevantes a medir para cada objetivo. Segundo, formular los indicadores. Tercero, seleccionar la dimensión que corresponda al indicador. Cuarto, agregar metas y frecuencia de medición. Y quinto, establecer una línea base. En el punto 1, que se refiere a identificar los factores relevantes a medir para cada objetivo, aquí tenemos un ejemplo.
Pero antes que nada, voy a decirles que los factores relevantes son palabras clave que están en cada objetivo y que se refieren a las características que mínimamente se desean medir. Tenemos aquí el ejemplo de este objetivo, que es cursos de educación inicial impartidos a niños y jóvenes de sectores vulnerables. ¿Cuál es el factor relevante aquí? Los cursos que se imparten. ¿En quién se está midiendo? Aquí está señalado en niños y jóvenes de sectores vulnerables. ¿Y cuál es la medición? Lo que queremos medir es el promedio de cursos que se imparten. El universo es el costo total de los cursos de educación inicial y el indicador entonces será el costo promedio de los cursos de educación inicial por niño y joven en un sector vulnerable. Esto se comprende mejor ya cuando se aplica a un indicador para un proyecto que ustedes tengan. Van a ver. Cuando podemos identificar los factores relevantes, vamos a tener mayor claridad acerca de qué queremos medir y en quién lo queremos medir. Ambos aspectos son esenciales para la formulación de indicadores. El punto 2, que es formular los indicadores, aquí es importante tener en cuenta 3 aspectos. ¿Qué es lo que se está midiendo? ¿Cuál es la medición que se debe utilizar? Es decir, porcentaje, tasa de variación, promedio, índice. ¿Y cuál es el universo con que se va a comparar el desempeño del indicador? En cuanto a las dimensiones que corresponden al indicador, tenemos 4 principales. Una de ellas es la eficacia, que es la medición del grado de cumplimiento de los objetivos. La eficiencia mide qué tan bien se están utilizando los recursos. Los indicadores de calidad nos dan cuenta de la satisfacción de los usuarios con la gestión del programa. Los indicadores de economía miden la capacidad del programa para generar y movilizar recursos financieros. Es necesario fijar metas para cada indicador, para lo cual hay que especificar una cantidad, magnitud o variación que se espera lograr como resultado de la intervención y señalar con qué periodicidad se calculará el indicador. Una meta es un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado y también es un resultado que se espera que ocurra durante y una vez finalizada la vigencia de un proyecto o durante un periodo específico. Asimismo, es necesario, cuando se definen las metas, partir de la estimación objetiva de la línea base del indicador, a la cual se añade un nivel esperado de mejoría a lograr en un periodo de tiempo determinado. La importancia de esta línea radica en que es el punto de referencia de los indicadores a partir del cual se les dará seguimiento. Es posible que para indicadores nuevos no se tenga información anterior, por lo que se pueden buscar referencias en programas similares o en otros países, o también en organizaciones internacionales. Tomar como línea base la primera medición del indicador también se puede hacer, o bien partir de cero. Una meta puede indicar atributos concretos que se quieren alcanzar mediante la intervención. Estos atributos pueden ser cantidad, calidad, tiempo y lugar, los cuales se reflejan en la definición de los distintos objetivos en el resumen narrativo de la MIR. En la imagen podemos ver un ejemplo de algunos de estos atributos. Aquí tenemos que el objetivo son pequeños agricultores con rendimiento de arroz mejorado. El indicador es el porcentaje de rendimiento promedio de arroz de los pequeños agricultores y tenemos 3 metas. La primera de ellas pone el foco en la cantidad y está redactada de esta manera: 1000 pequeños agricultores aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40%. Con el 40% ya estamos estableciendo la cantidad que queremos obtener al final del proyecto o en el primer año o en un periodo determinado. La segunda meta pone el foco en la cantidad, pero también en la calidad.
tenemos 1,000 pequeños agricultores, aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40%, ahí está la cantidad, manteniendo la misma calidad de la cosecha de 2005. Ahí está la calidad también incluida en la meta. La última meta aumenta los dos primeros atributos, el tiempo, y está establecida de esta manera. Entre febrero de 2008 y febrero de 2009, 1,000 pequeños agricultores aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40%, manteniendo la misma calidad de la cosecha del 2005. Bueno, ahí al inicio está marcado el tiempo, un periodo específico, está señalado la cantidad, que es el 40% de aumento en el rendimiento, y están diciendo que se mantendrá la calidad de la cosecha del año 2005. Antes de incorporar los indicadores a la MIR, hay que cerciorarse de que los indicadores cumplan con las siguientes características básicas. Claridad. El indicador debe ser preciso e inequívoco, es decir, debe ser interpretado sin ambigüedades y del mismo modo por cualquier persona. También debe ser relevante. El indicador debe reflejar una dimensión importante del logro del objetivo, ya que de nada sirve un buen indicador si lo que mide no es importante respecto al objetivo. También se debe incluir el aspecto económico. La información necesaria para generar el indicador debe estar disponible a un costo razonable. El indicador debe ser sujeto a una verificación independiente, es decir, debe ser monitoreable. También debe ser medible, ya que debe tener la capacidad de sistematizar los datos que se pretende conocer. Y por último, debe ser adecuado, es decir, debe medir lo que efectivamente se desea medir, lo que cada nivel de objetivos plantea. Ahora vamos a ver este tema de medios de verificación que va sumamente ligado al de los indicadores. Los medios de verificación corresponden a las fuentes de información que se utilizarán para calcular los indicadores. La columna de medios de verificación en la MIR permite identificar fuentes existentes de información para calcular los indicadores, o bien, si éstas no estuvieran disponibles, permite incluir en el diseño del proyecto actividades orientadas a recolectar la información necesaria. En términos de transparencia, facilita que cualquier persona ajena al programa verifique el cálculo de los indicadores, ya que sus fuentes de información están identificadas. Los medios o fuentes de verificación se encuentran asociados con los indicadores en cada uno de los niveles de la MIR del proyecto que se está desarrollando. Así como el árbol de objetivos era el reflejo del árbol del problema, los medios de verificación son el reflejo de los indicadores. Por ende, los indicadores y los medios de verificación son dos caras de una misma moneda y deben ser coherentes entre sí, puesto que los medios de verificación están al servicio de los indicadores. Se puede decir que la prueba de la verdad para un indicador es cómo puede ser medido, es decir, qué medio de verificación requiere. Es probable que un indicador requiera o utilice más de un medio de verificación para ser medido, lo que elevará los costos de su medición. Existe una pregunta clave en relación con los medios de verificación, y que es ¿cómo obtenemos la evidencia para medir los avances y logros del proyecto a través de los indicadores respectivos? Pero además también hay una serie de preguntas complementarias que deberán tomarse en cuenta para definir los medios de verificación a utilizar y que aparecen en su pantalla. ¿Quién financiará las actividades asociadas al registro y obtención de información? ¿Quién desarrollará estas actividades? ¿Qué cantidad razonable de información se requiere? ¿Existen fuentes de información suficientes, como estadísticas, registros administrativos, etcétera? ¿Qué tan fiables son las fuentes disponibles? ¿Es necesario recopilar más datos? Ustedes deben tener claras las respuestas a estas preguntas para que seleccionen los medios de verificación
que correspondan a los indicadores que ustedes propongan. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es decir, el Coneval, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública elaboraron una guía para construir la matriz de indicadores para resultados, en la que señalan como medios de verificación válidos las siguientes fuentes de información. Estadísticas que podemos obtener de institutos como el INEGI o el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o de distintos sectores como los de salud o educación. También podemos obtener estadísticas de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, entre otros, así como de organizaciones no gubernamentales y, por último, de la propia institución que ejecuta el proyecto o programa. También podemos obtener información para nuestros medios de verificación de material publicado que contenga información útil para verificar el logro de los objetivos del programa. Siempre que sea factible, se sugiere aprovechar la información pública contenida en los reportes y las bases de datos del INEGI o de, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o bien de otros organismos nacionales e internacionales. Otra fuente de información válida es la inspección que lleva a cabo algún especialista. Estos especialistas pueden verificar el logro de los componentes, tanto en calidad como en cantidad, y se puede solicitar la visita de un experto que califique el tipo de bienes o servicios que el programa genera. Dicha calificación puede plasmarse en un informe de actividades del programa, el cual representará el medio de verificación del indicador. Otra fuente pueden ser los resultados de encuestas que pueden realizarse con otro fin o pueden ser ejecutadas específicamente como una actividad del programa. Son muy útiles en el caso de indicadores de calidad. Y por último, también se puede contar con la información de los informes de auditorías y registros contables del programa. Antes de finalizar, hay algunas consideraciones finales acerca de los medios de verificación que deben tener en cuenta. Si no existe o falta información, será necesario incluir actividades para obtenerla. Si no se puede conseguir la información ni incluir actividades para generarla, se debe cambiar el indicador por un indicador proxy. Este tipo de indicadores son sustitutos que se utilizan cuando algún factor o evento medible no ofrece alternativas accesibles para su medición. Por ejemplo, en un proyecto de energía eléctrica mediante el uso de tecnologías alternativas en la Sierra de Guerrero de difícil acceso, la determinación de focos por hogar se calculó mediante proxy, a través del cálculo promedio obtenido con base en una muestra aleatoria de comunidades accesibles. También es importante tomar en cuenta que debe haber un medio de verificación para cada una de las variables de los indicadores, aunque un mismo medio de verificación puede servir para más de dos variables o indicadores. Si hay más de una fuente de información, se debe verificar la consistencia de los datos entre ellas a fin de utilizar la más adecuada para el cálculo del indicador. Los medios de verificación deben ser acordados con los involucrados. Para concluir este video y esta unidad, podemos ver algunos indicadores y medios de verificación que se han propuesto para el ejemplo que hemos estado revisando a lo largo de todo el curso. Ahora ya tienen casi toda la información. Si revisaron el material imprimible, si han hecho las actividades de evaluación, entonces deben contar ya con todos los elementos para que puedan empezar a trabajar en su propuesta de proyecto. Espero que tengan mucho éxito y seguimos en contacto. Les agradezco su atención, como siempre.